corren junto a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y algunos tratan de colgarse para escapar. Muchos dejaron sus automóviles abandonados en la avenida buscando un avión que los saque de Afganistán. A miles de kilómetros de distancia, otros también corren despavoridos, mientras lo que queda de su país empieza a derrumbarse. Buscan salvarse de la caída de casas y edificios en Haití. Millones de personas en el mundo observan la debacle. La historia da un giro hacia atrás. Altos mandos del Talibán ocupan el escritorio del presidente de Afganistán, resguardados por sus mujahidines. Estados Unidos desaloja a su embajador y diplomáticos por helicóptero. La imagen recuerda a Saigón con la derrota estadounidense en Vietnam. El aeropuerto recuerda el intento de escape tras la victoria de la Revolución Islámica en Irán. El terremoto de Haití hace recordar la tragedia de 2010, cuando la comunidad internacional dijo que se uniría para que el sismo sirviera para que el país caribeño tocara fondo y a partir de ese momento emergiera de entre los escombros. Pero siguió cayendo y el nuevo terremoto se unió al reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse y la pobreza lacerante. A las palabras también las mató la realidad en Afganistán. Estados Unidos invadió al país para perseguir a Osama Bin Laden y derrotar a Al Qaeda, pero también prometió un mejor futuro para Afganistán en general y para sus mujeres en lo particular, sin el Talibán y el fundamentalismo islámico. No midió bien ni hace 20 años, ni hace unos cuantos días, cuando Joe Biden dijo que no pasaría lo que está pasando. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. The jury is still out, but the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Ahora Estados Unidos se va de Afganistán como se fueron el Reino Unido y luego Rusia. Cuando se cumplan 20 años de los atentados del 11 de septiembre, el Talibán controlará de nuevo el país con brazo de hierro y con riesgo de ser refugio de extremistas. Los más férreos opositores de Biden dicen que esto demuestra sus carencias como comandante en jefe y apuntan a la frontera con México como otro problema en punto de ebullición y que junto a los miles que tratan de entrar se sumarán más haitianos y de otros países del mundo afectados por la pobreza, la violencia y la falta de libertad. Marco Morales Ferrero, Fuerza Informativa Azteca. Son efectivamente tres de los acontecimientos más explosivos, más lacerantes incluso, con los cuales estamos iniciando la semana. Estamos en Hechos, yo soy Javier Alatorre, después de presentarles ese panorama general con esos puntos fundamentales. Vamos por partes, iniciamos con la situación en Afganistán, con el regreso del Talibán. El pánico se apoderó de Kabul, mientras los talibanes se apoderaron de todo Afganistán. Desesperados y temerosos, miles de afganos intentan abandonar el país, que en menos de un mes ha sido controlado por terroristas del grupo radical islámico, aprovechando la retirada de tropas tras 2 décadas de ocupación extranjera.
En las últimas semanas, los insurgentes talibanes se apoderaron de 7 ciudades de Afganistán y recientemente de su capital. Las fuerzas afganas, que fueron entrenadas durante años, además de equipadas por Estados Unidos, no pudieron ofrecerles resistencia. Por ello, las multitudes que abarrotaron el aeropuerto y que trepaban en los aviones a como de ir al lugar. La desbandada comenzó con el presidente Ashraf Ghani, quien optó por marcharse junto con otros funcionarios y diplomáticos. Aunque los talibanes declararon el fin de la guerra tras 20 años y emitieron mensajes para calmar a la gente, los residentes no quieren vivir bajo su yugo. Y es que cuando gobernaron Afganistán entre los años 1996 y 2001, prohibieron el trabajo, la educación y el entretenimiento para las mujeres. Aquellas que desafiaron la Sharia enfrentaron la lapidación pública, los latigazos y hasta la horca. Hoy su discurso suena diferente. En un intento por parecer moderados, los talibanes aseguran que respetarán los derechos de las mujeres y que protegerán tanto a sus ciudadanos como a los extranjeros. Según ellos, no quieren vivir aislados del mundo, por lo que pidieron relaciones internacionales pacíficas. Aunque con esos disparos y el caos generado entre su pueblo, parezca todo lo contrario. Arturo Ángels, Fuerza Informativa Azteca. Así es la desesperación de quienes no quieren vivir bajo el régimen talibán se han demostrado con imágenes muy duras como esta en el aeropuerto de Kabul y esta que estamos viendo de personas que cayeron de un avión. Son 2 personas que aparentemente caen del avión después del despegue y murieron, desde luego, al estrellarse con la pista en el aeropuerto de Kabul. Quienes intentan escapar son principalmente personas que de alguna u otra manera estaban relacionadas con países occidentales o que trabajaban con algunos representantes de países occidentales y que temen ser blanco de represalias o que simplemente no quieren estar bajo el régimen talibán. Otras 3 personas habrían muerto presuntamente por fuerzas estadounidenses, por soldados de Estados Unidos que trataban de controlar la turba en el aeropuerto. La situación en Afganistán provocó fuertes críticas contra el presidente Biden, quien defendió su decisión. Asegura que las tropas de Estados Unidos no tienen que pelear y no tienen que morir en una guerra por la cual los afganos no están dispuestos a luchar. La desesperación es innegable. Véalos, cientos de afganos tratando de huir del talibán, incluso poniendo sus vidas en peligro, tratando de subir a este transporte militar en el aeropuerto en Kabul. Por eso el desplazamiento de 1,000 tropas más, para un total de 6,000, mientras Washington decide cómo proseguir. Kabul está en un total caos de horror, con miedo al talibán, que ya tomó el palacio presidencial y desde ahí declaró un alto a la guerra. Ya controlan el país. El entrenamiento de Estados Unidos no sirvió. Los soldados se rindieron a los rebeldes. It was not an inevitability, it was a possibility. The speed was at the very fast end. It was not something we expected to go that quickly. Ahora el presidente Biden, que suspendió sus vacaciones en Camp David para regresar a la Casa Blanca, le tocó dar explicaciones y decir qué va a pasar en adelante. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. La gente de la Casa Blanca ha estado informando al Congreso y explicando por qué la situación sigue siendo tan fluida. The day the president made the announcement of the withdrawal, there have been a group of us in Congress that formed the Honoring Our Promises working group. We've been banging the drums, yelling, talking to anybody who will listen to us, saying, start the evacuation now. Los republicanos critican la forma en la que el presidente Biden manejó la salida de Afganistán, pero la realidad es que Trump fue quien inició el proceso.
We had the agreement that was signed in the Trump administration that began this process of helping to strengthen the Taliban, but ultimately this decision to completely and totally withdraw is Joe Biden's, and it is one that is disgraceful. Lo que sigue sin cambiar hoy es que el presidente Biden sigue opuesto a dejar que los soldados de Estados Unidos se pasen una tercera década peleando en Afganistán. En Washington, el presidente Biden prometió que seguirá buscando ayuda del mundo entero para Afganistán. En Afganistán, en Kabul, los talibanes están prometiendo que no van a disparar contra nadie, ni los soldados de Estados Unidos, mientras esta evacuación de un mes continúe. En Washington, Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca. Así es la otra tragedia con la que estamos iniciando la semana, un terremoto que el sábado sacudió de nueva cuenta Haití. Hasta este momento se cuentan 1.419 personas muertas, 6.900 en hospitales. Por cierto, hospitales que no se dan abasto con la pandemia de COVID-19 y ahora están enfrentando la emergencia del terremoto. Encima de todo esto, el terremoto profundiza la pobreza que golpea desde hace muchísimo tiempo Haití. El fantasma de la devastación reapareció en Haití. Un sismo de magnitud 7.2 sacudió a la nación más pobre del continente americano y también la memoria de sus habitantes. Esta vez destruyó 2 ciudades en el suroeste del país, aunque también se sintió en Puerto Príncipe, la capital, y naciones como República Dominicana, Cuba y Jamaica, dejando muertos y heridos. Miles de familias lo perdieron todo y ahora duermen en las calles. Voluntarios caminan sobre los escombros. Buscan con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Excavadoras rompen pedazos de lo que fue alguna casa o edificio. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, declaró estado de emergencia. Un desastre natural que ha evidenciado la profunda crisis que durante muchos años ha vivido el país. I think it's a little bit worse now because the economic situation is really bad for people and political situation and you know, the security part also, and we need to assist people more than the previous earthquake. En pocas horas los hospitales se vieron rebasados con heridos que necesitaban atención. La llegada de ayuda a las zonas afectadas es difícil porque grupos armados tienen tomada la única vía de acceso. Países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y Venezuela han enviado ayuda humanitaria. Las desgracias persiguen a los haitianos. Aún no se recuperaban del sismo de magnitud 7 que hace 11 años casi destruye por completo la capital. Tampoco del asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido hace un mes. Y ahora tienen una nueva amenaza. El impacto de la depresión tropical Grace dejará intensas lluvias y deslaves en medio de los trabajos de búsqueda y rescate. Con información de Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca. Así es, la ayuda de México y de otros países comienza a llegar a Haití. El problema es que esa ayuda llegue a quien hoy la necesita. ¿Qué está sucediendo esta noche? Nuestro compañero Jorge Muñoz se encuentra precisamente en Haití. Jorge. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Fuerza Informativa Azteca está ya aquí en Haití. Ha sido difícil llegar, es una travesía muy larga, complicada. Tú conoces bien esta isla, Javier, 11 millones de habitantes, una de las más pobres del mundo, la más pobre del continente. ¿Qué más le puede pasar a Haití? La pobreza, la violencia, la desigualdad, las condiciones en las que han vivido a lo largo de su historia. El sismo de hace casi 11 años, 300,000 muertos en aquel entonces. El sábado se volvió a sacudir esta isla. Sismo de magnitud 7.2. 1.419 muertos, casi 7,000 heridos, 30,000 personas están durmiendo esta noche fuera de sus casas. Por 2 razones. Una, o porque están destruidas o porque han quedado en muy mal estado. También hay réplicas. A eso
agreguémosle la pandemia, Javier. Los periodistas que hemos llegado a diferentes partes del mundo, mañana pretendemos llegar al suroeste, a Los Cayos y a Jeremy, dos de las localidades más afectadas, donde se concentra el mayor número de afectaciones. A diferencia del sismo de hace casi 11 años, en donde en Puerto Príncipe, aquí en la capital, hubo serios daños, ahora todo parece concentrarse hacia allá. El tema es que, como ya lo escuchábamos en el reporte anterior, es una carretera muy insegura. Los grupos armados la mantienen tomada por ocasiones, pero por ahí están pasando la ayuda humanitaria que ha llegado a diferentes partes del mundo. Por ahí vamos a pasar los periodistas para poder llevar las historias de lo que aquí está ocurriendo. Javier, tú conoces Haití, es un país que, como ya lo escuchábamos, parece seguir siendo olvidado por el mundo. El reporte esta noche, Javier. Jorge, con cuidado, y estaremos desde luego pendiente de la crónica que nos haga llegar en las próximas horas de la forma en que se ha golpeado, de la forma en que se trata de llevar auxilio, se trata de llevar ayuda, y de la forma en que se está lidiando con la desgracia, con el terremoto, con la pobreza, con los problemas sanitarios, desde luego provocados con el COVID, y ahora también con grupos armados. Mucho cuidado, Jorge, estaremos pendientes de tu crónica. Claro que sí, Javier. Es nuestro compañero. Pendiente, Javier, buenas noches, un placer. Gracias, es nuestro compañero Jorge Muñoz, que está ahí en Haití, que desde luego parece que está perseguido por una tragedia constante que hace mirar hacia esa larga y triste historia. Pobreza, epidemias, violencia, desastres naturales, corrupción, deudas, malversación y parálisis política son solo algunas de las calamidades que han devastado a Haití desde su existencia. Hace poco más de un mes, su presidente Jovenel Moïse fue asesinado. Un tambaleo social y político en un país cuya lucha constante es contra el crimen, el hambre y recientemente con un sistema de salud colapsado por la pandemia. La historia de Haití ha sido simbrada por esclavitud, dictaduras y ocupaciones extranjeras. Hace más de 2 siglos, este lugar era un importante proveedor para Europa. Colonizado por Francia, atraído por su ubicación geográfica, se convirtió en una zona sumamente rica, área de entrada y de salida de bienes hacia y desde Europa, pero su flamante producción se vio opacada por la esclavitud, esa que desató la revolución en 1804, hasta liberarse de las potencias europeas. Consiguió su independencia, pero también sufrió un duro golpe económico, que lo convirtió en un estado colapsado, con producción e infraestructura casi inexistentes. Años después, y bajo la amenaza de una nueva invasión, Francia impuso a Haití una multa por su independencia, una deuda que condenó la economía del país para siempre, una deuda que se pagó en más de 180 años. El país enfrentó dictaduras con las que solo la política se enriquecía. Por 3 décadas la población sufrió represión total, bajo graves violaciones a los derechos humanos contra civiles y opositores políticos, quienes fueron víctimas de tortura, secuestros, extorsión o incluso la muerte. Y sí, tras las dictaduras de Francois Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier, de las más crueles, el pueblo haitiano se abrió paso a la democracia, pero envuelta en cancelación de elecciones, disputas y presuntos fraudes en los comicios. En medio de una frágil democracia, los desastres naturales castigan a la nación caribeña, donde el 60% de la población sobrevive con menos de 40 pesos mexicanos diarios. Haití, el país más pobre del mundo, ya enfrenta las consecuencias de otro terremoto sin siquiera haberse recuperado del pasado, ese que en 2010 dejó 300,000 muertos y más de 1 millón de damnificados. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. Y como si todo eso no fuera suficiente, se acerca una tormenta que va a dejar unas descargas de agua que pueden agudizar todavía más las cosas en Haití. Se llama Grace, es de esta noche una depresión tropical que puede tomar fuerza y complicaría desde luego la situación en Haití. Avanzará también hacia México, así es que precaución en la península de Yucatán. Afectará como tormenta tropical la península de Yucatán, cruzará de hecho la península de Yucatán
para internarse en el Golfo de México, así es que el pronóstico es de lluvias fuertes, intensas. Avanzará hacia el sur de Veracruz y Tamaulipas, donde además de afectar a la población de esos estados, pues va a dejar sentir uno de los mayores efectos en los campamentos de haitianos. Por cierto, en México, el más grande de esos campamentos está en Matamoros. Y precisamente en Matamoros hay alrededor de 700 haitianos, como ya le comento, es el campamento más grande de haitianos, aquellos que trataron de cruzar hacia los Estados Unidos, pero son enviados de regreso a México en tanto se resuelve su situación. Muchos de estos haitianos, por cierto, más de 4,000 están en Tijuana. Algunos llegaron desde 2016 y se quedaron ahí porque no pudieron cruzar hacia los Estados Unidos o porque los trámites o la solicitud de asilo puede tardar lo que sea mientras esperan en México a esa solicitud. La situación de los haitianos en la frontera es solo uno de los componentes de la crisis migratoria severa que tiene en alerta roja tanto a México como a los Estados Unidos. Tantas cosas que uno desea decir, que realmente uno lucha por los sueños de ellos y por ver que nuestros hijos no vivan lo mismo que nosotros vivimos. Porque a veces pienso que si ya sufrí, yo no quiero que mi hija sufra tampoco. En las últimas 3 semanas, don Eric ha intentado cruzar a Estados Unidos 3 veces, 2 por el río y ayer por el tren, pero siempre lo regresan a México en menos de un día. Tantos problemas económicos. Que se enfrenta a una vida y a veces uno siente que va desvaneciendo poco a poco, pero solo le pedimos fuerzas a Dios para que Él nos dé fuerzas para poder seguir adelante. Historias que se repiten todos los días. Este es el río Bravo en Piedras Negras, Coahuila. Del otro lado está Eagle Pass, en Texas. Familias completas, hombres solos, mujeres con niños, así cruzan el río Bravo, caminando, sin pensar en las corrientes, sin pensar en qué pasará. Lo único que quieren es llegar al otro lado. Nos montamos en el tren y ahí en Walden nos agarraron, nos bajaron, nos pidieron los documentos y luego nuestras cosas. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señalan que en el mes de julio se registraron más de 212,000 migrantes que intentaron cruzar, cifra que no se veía desde marzo del 2000, cuando fueron 223,000. Días comiendo y días no, donde la gente me regala ahí, porque nunca conozco la pena para pedir, porque prefiero pedir y no robar, no hacer ningún daño. Ayer no habíamos comido en 3 días y gracias al Señor pues ahorita nos regalaron unas tortillas y logramos comer. La mayoría de estas personas vienen de Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua y Haití. Así se ve la imagen desde arriba, decenas de personas esperando una oportunidad que les ayude a cambiar sus vidas. Con imágenes de Orlando Barranco, realización Orlando Montes, Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca. Sí, una situación brutal, dramática, y pensar que el esfuerzo de cada una de estas personas que trata una y otra vez de cruzar la frontera y llegar a trabajar a los Estados Unidos, bueno, ese trabajo es hoy el sustento económico de México y de los países centroamericanos a través de las remesas. Otro tema transfronterizo entre México y Estados Unidos es el agua. Autoridades de Estados Unidos decretaron por primera vez en la historia una escasez de agua en el lago Mead, la mayor fuente del río Colorado. A consecuencia de esto, se va a reducir el año entrante la entrega de agua a México y también al estado de Nevada. Pero quienes van a sufrir más por la escasa o la regulación en la entrega de agua son los agricultores de Arizona. Vamos ahora a la Ciudad de México. Esta mañana hubo una explosión de gas brutal. Vamos a ver.
Cerca de las 10 horas ocurrió una explosión en la alcaldía Benito Juárez, en un edificio de departamentos. Los reportes preliminares señalan acumulación de gas y aún falta el dictamen pericial para determinar si hubo una posible negligencia. La onda expansiva causó daños en inmuebles aledaños. Un edificio ubicado a 100 metros de la misma acera da muestra del estruendo. Vecinos de la zona fueron evacuados de manera preventiva. Estamos en espera de que nos dejen pasar a recoger nuestras cosas, nuestros papeles o algo de ropa, lo que se pueda recuperar ahorita, porque pues está todo dañado. Imágenes que circulan en la red revelan la fuerza de la explosión al interior del inmueble, muros, pisos y mobiliario dañados, además de fierros retorcidos. Al lugar de los hechos, se trasladaron los servicios de emergencia para atender a los lesionados. De acuerdo con el saldo de las autoridades capitalinas, hay 21 lesionados. A 6 personas se les trasladó a un hospital por las heridas que sufrieron. Uno de ellos falleció. Otras 2 personas tuvieron que ser llevadas a recibir atención médica por tratarse de casos de COVID-19. Pues nada, simplemente yo estaba en la casa, sentimos cómo se cimbró cuando fue la explosión. La verdad es que de ahí quedamos en shock. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició de oficio una carpeta de investigación. El Ministerio Público dio intervención a elementos de la Policía de Investigación para recopilar videos de las cámaras de seguridad de la zona y testimonios de testigos. Asimismo, peritos en diversas disciplinas realizan los trabajos correspondientes para determinar las causas del siniestro. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. En medio de una intensa pugna, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general el proyecto de dictamen de la Ley de Revocación de Mandato. La producción industrial de China y las compras al menudeo en ese país no alcanzaron las expectativas de especialistas y provocaron caídas en la bolsa y en el precio del petróleo. La COFEPRIS aprobó la aplicación de la vacuna contra el COVID de Moderna. En medio de las negociaciones en México con la oposición, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que buscarán un diálogo directo con Estados Unidos. La tenista japonesa Naomi Osaka no pudo contener las lágrimas al abordar su experiencia tras retirarse del Abierto de Francia y lo que vivió en los Juegos Olímpicos. The first one is just how the training has been and how your preparation has been. Un bisonte escapó de una reserva ambiental de Coahuila. Fue visto por automovilistas en una carretera. Elementos de la policía ambiental lo pusieron fuera de peligro y lo regresaron al refugio. Una investigación reveló que los sonidos detectados en los anillos de Saturno pueden ser interpretados como un sismológico que revela los movimientos del núcleo del planeta.
2222. Infinitum, exceso de velocidad. Vamos a conocer detalles, la crónica de una tragedia que se registró en la carretera que va de la Ciudad de México a Cuernavaca. Fue provocada por un grupo de motociclistas que violaron el reglamento de tránsito y su negligencia provocó esta situación. El accidente que ocurrió la mañana del domingo, donde según Fiscalía de Morelos murieron 4 hombres y 2 mujeres en el kilómetro 51+500 de la autopista México-Acapulco, estuvo enmarcado por una serie de infracciones al reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal por parte de quienes iban a bordo de las motos, aseguran consultores en peritajes de hechos de tránsito. Hay mínimo 4 artículos de el reglamento de tránsito en carreteras federales que se violan. Uno de ellos es el artículo 134 del límite de velocidad, que expresa que el límite es de 110 kilómetros por hora. Según la Fiscalía General del Estado de Morelos, de acuerdo con testimonios en el lugar, un grupo de motociclistas viajaban a exceso de velocidad por la autopista, lo que provocó un choque contra un vehículo de carga. Pero hay más omisiones, dicen los expertos. Otro de ellos es el 138, que expresa no hacer competencias en la vía pública y en las carreteras. Uno más, que es el 171, que se refiere a no circular entre carriles. Y otro más, no rebasar por el mismo carril, artículo 175 del reglamento de tránsito en carreteras federales. Por eso, pilotos especializados recuerdan la importancia de respetar el reglamento. Lo mejor es prepararse, investigar, manejar de una buena manera y respetarse mutuamente, vehículos y motos o ciclistas o todas las personas que circulen en pistas, carreteras o inclusive en la calle. El accidente provocó un paro total en los carriles de circulación, lo que ocasionó un segundo percance con más motociclistas metros atrás y un tercer choque de otra moto contra una camioneta. Una versión que se está manejando que si circulaban a 250 kilómetros por hora, entonces haciendo los cálculos correspondientes quiere decir que necesitaban 543 metros para detenerse, considerando una distancia de percepción, es decir, 3/4 de segundo para percibir un riesgo y luego aplicar los frenos. Son pilotos especializados en motociclismo quienes recuerdan conducir con responsabilidad. Las personas que no lo toman con responsabilidad, que no lo toman como algo importante y mezclado con la imprudencia, exceso de velocidad y muchas cosas, pues siempre suceden accidentes. Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca. En este espacio le informamos la decisión que el viernes pasado tomó un juez de Mérida. Este juez de Mérida decidió no vincular a proceso a 4 policías presuntamente involucrados en la tortura, abuso y muerte de un muchacho, de José Eduardo. Su madre insiste en buscar justicia y esta noche está viajando hacia la Ciudad de México para presentarse en el Palacio Nacional. Desde Ciudad Isla al sur de Veracruz, doña María lista un viaje hacia la Ciudad de México. Pretende llegar hasta Palacio Nacional para que el crimen de su hijo, José Eduardo Ravelo, no quede impune. No sé cuántos días voy a estar por allá pidiendo justicia para mi hijo. Después de lo que pasó aquí, ya no puedo confiar en las autoridades. Y me tengo que mover porque si no, el crimen de mi hijo va a quedar impune. Y eso no lo puedo permitir de ningún modo. Apenas el viernes un juez de control en Mérida decidió no vincular a proceso a los 4 policías acusados de torturar, violar y causar la muerte del joven de 23 años. El fallo se basó en estos videos difundidos el fin de semana por algunos portales informativos de Mérida. Primero, se ve llegar a una camioneta e instalaciones de la policía municipal. Bajan a una persona y la dejan en el piso. La arrastran porque parece no puede sostenerse en pie. Ahí permanece.
Un policía se acerca en un par de ocasiones y le pone una rodilla encima. Después lo meten a una celda donde lo acuestan en el piso, lo acomodan de lado y le revisan las bolsas. En otras imágenes se ve a quien supuestamente es José Eduardo Ravelo, ya consciente y sentado. Se supone que de esta forma la defensa demostró que el relato del fallecido José Eduardo Ravelo no coincide con lo sucedido el día de su arresto. Los videos descienden a la persona y lo están trasladando para ingresarlo a la cárcel pública. De ninguna forma pudiera hablarse de una tortura. Todos los videos tienen hora, minuto a minuto, y de qué cámara corresponde cada uno de estos videos. Es importante señalar que este proceso no ha acabado. Mucha gente puede pensar en eso, pero la investigación sigue en curso y así será hasta que la justicia sea aplicada de conformidad con los hechos investigados. La Fiscalía de Justicia yucateca apelará la resolución del juez. Héctor Guarepo, Fuerza Informativa Azteca. Vamos ahora a Querétaro. El gobernador rindió el último informe de su administración. De apretarse el cinturón hace 6 años a dejar un gobierno sin deudas. Fue uno de los principales logros que destacó Francisco Domínguez a rendir su último informe de gobierno, tema que subrayó en entrevistas para nuestras cámaras. Decidimos pagar la deuda, la fuimos amortizando durante los 6 años y la liquidamos en el mes de junio al 100%. Somos solo 2 estados que no tienen deuda cero, pero además que pagamos la deuda para no hacer una trampa, me comprometí al 30 de septiembre no deber tampoco, no dejar de pagar a ningún proveedor. En medio de la crisis sanitaria por la COVID-19, Querétaro también pudo responder a necesidades arrastradas desde hace más de 5 décadas. Construir un hospital nuevo para los queretanos después de 57 años que tiene el antiguo hospital. A nadie se le había ocurrido que la población crecía y la demanda de los servicios de salud pública crecían. Y hoy funciona con 33 especialidades. Es un gran hospital con un albergue para los familiares que no quieren despegarse de sus enfermos. La crisis sanitaria también derribó 34,000 empleos. Y en junio, entre todos los queretanos, hemos recuperado el 100% de todos los empleos que se perdieron, y ya con datos oficiales del Seguro Social, ya vamos con superávit de empleos para las queretanas y los queretanos. Y definió sus logros como la vía queretana, aquella que le apuesta a la inversión y al desarrollo. Con información de Joem Pomares, Fuerza Informativa Azteca. En Estados Unidos, esta noche se anuncia que van a abrir un nuevo periodo de vacunación. Las autoridades de salud de los Estados Unidos confirmaron esta noche a las cadenas informativas, a CNN y a Fox News, que durante esta semana se va a recomendar a los estadounidenses ponerse una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. La recomendación sería aplicarse esa tercera dosis 8 meses después de que recibieron la segunda dosis de la vacuna. Hacemos una pausa, volvemos. Aprovecha hasta el 40% de descuento en modelos seleccionados de la línea Restonic. Y llévate el colchón de tus sueños en Liverpool. Regresamos. Muy buenas noches. Mañana en la primera línea de la información, el robo a transporte de carga ha aumentado en un 10% en México. Le vamos a decir cuál es el tramo carretero más peligroso. Además, el regreso a clases está cada día más cerca y yo le pregunto, ¿usted ya tiene planificado su presupuesto? Mañana lo platicamos y le vamos a dar algunas recomendaciones. Ya usted lo sabe, las noticias empiezan a las 5:50 de la mañana por la señal de Azteca 1. Allí nos vemos.
lunes a viernes. Al terminar ventaneando por Azteca 1. Muy bien, así concluimos la emisión de esta noche. Yo soy Javier Alatorre. Gracias como siempre por su compañía. Muy buenas noches, que descansen.